deshidratación. Ojo, es importantísimo. Los sujetos de 60 años, estoy hablando de 65, 70, 80, 90 años, y ahora que la gente vive en Japón, por ejemplo, la gente sobrepasa los 100 años. ¿Por qué en Japón sobrepasan los 100 años? Tipo de vida, tipo de alimentación, cultura. Son gente muy dedicada a hacer las cosas bien. Por eso es que viven tanto tiempo. Pero a mayor edad también pueden haber más problemas. ¿Qué pasa con los sujetos que están deshidratados y tienen más de 60 años? Ojo, más de 60 años, deshidratados de más de 60 años. Los deshidratados de más de 60 años pueden hacer accidente vasculocerebral en caso no se hidraten bien. ¡Wow! Eso es impresionante. Y antes de los 60 años, pues no pasa nada. Nos deshidratamos, y nos deshidratamos, luego nos vamos a hidratar. No hay problema. Pero no a partir de los 60 años. Y a partir de los 60 años, ¿por qué puede deshidratarse un sujeto? No es que se olvida hidratarse, sino que no tiene la necesidad. ¿Y por qué no tiene la necesidad? Simplemente no tiene necesidad porque sus osmoreceptores ya no están funcionando bien. A partir de los 60 años, los osmoreceptores, los receptores de osmolaridad sérica ya no funcionan bien. Por lo tanto, el mecanismo de la sed desaparece. Y si desaparece el mecanismo de la sed, el sujeto puede estar deshidratado y sin sed, no tiene sed. Puede estar 2 o 3 días sin tomar líquidos, no tiene sed. No es que no tiene sed, no tiene ya los receptores porque están funcionando con déficit. Entonces, ¿qué tipo de accidente vasculocerebral hacen estos pacientes de más de 60 años por deshidratación? No es accidente vascular cerebral arterial, no. Es accidente vascular cerebral venoso. Esa es la gran diferencia en que sea un accidente vascular arterial o venoso. Es venoso en los viejitos por deshidratación muchas veces, pero también puede ser por dislipidemias o diabetes o obesidad. Trastornos cardíacos, obviamente, las disritmias, las fibrilaciones, pacientes que tienen arritmias y no están anticoagulados, son los que también hacen accidentes vasculos cerebrales. Y los pacientes que tienen neuropatías obstructivas, no restrictivas, las obstructivas crónicas. Y esto es lo que a ese tórax que está aumentado de volumen, donde hay una retención de la respiración, donde el volumen, el closing volume, que se llama volumen de cierre alveolar, está sobreadelantado, precoz, y eso ocasiona hiperinsuflación pulmonar, y eso desencadena alteraciones en la viscosidad de los vasos sanguíneos, lo que facilitaría la trombosis fácilmente de los vasos a nivel del polígono y de las arterias que conforman el polígono. Flujo sanguíneo cerebral. Volumen de sangre que atraviesa un territorio del encéfalo en determinado tiempo. ¿A qué es directamente proporcional el flujo sanguíneo cerebral? A la presión de perfusión cerebral e inversamente proporcional a la resistencia vascular. En otras palabras, a mayor resistencia vascular, mayor presión cerebral. 2 factores a tomar en cuenta: presión igual flujo por resistencia. No se olviden, otra vez, la ley de Ohm. Presión igual flujo por resistencia. Eso hay que estudiarlo. Si no lo estudian, no van a poder concluir nada. Fisiopatológicamente, accidentes isquémicos, hemorrágicos, trombóticos y tromboembólicos. En la clasificación vascular tenemos que la enfermedad cerebrovascular
porcentualmente la incidencia isquémica es la que más se produce, 80%. La hemorrágica, 15 a 20%. Y las trombosis venosas, que hice énfasis en los pacientes de más de 60 años, que son venosas, trombosis venosas, solo el 5%. Algo que hay que tener en cuenta es que tanto en el traumatismo cráneoencefálico como en el accidente cerebrovascular se dice un aforismo, porque todos los órganos tienen su tiempo. Tiempo es cerebro. ¿Cuánto tiempo tenemos para atender adecuadamente un accidente vasculocerebral? 2 horas. Pasado eso, el margen de poder sacar a un paciente sin daño colateral se reduce. O sea que tiempo es cerebro. ¿Cuántas horas tenemos? 2 horas para manejar ese cuadro. Si nos tardamos mucho, no vamos a poder hacer nada. No se puede hacer nada en definitiva si tardamos mucho. Es por eso que decimos tiempo es cerebro. ¿Cuánto tiempo tiene a manejarse un corazón isquémico en infarto? 6 horas. No se olvide, 6 horas. En esas 6 horas manejamos el infarto, todo sale bien. Pero no, manejamos a las 12 horas. Al día siguiente no salen las cosas como uno quisiera. Y por eso que tiempo es cerebro, 2 horas. ¿Y qué vamos a rescatar? Zona de penumbra. No se olvide. La zona que está rodeando el trombo, el coágulo, la zona isquémica, la zona que rodea, esa es la que podemos rescatar, porque esa es la zona de penumbra. Acá lo que he dicho hace un momento puede estar retratado con otras palabras. Isquémico, el accidente cerebral isquémico constituye la forma más frecuente de apoplegia, de parálisis, siendo la causa del 80% de todos los accidentes cerebrales isquémicos. Accidente cerebral isquémico, aprovecho esta lámina, miren acá. Todo lo que está aquí alrededor de este punto negro, ese es el punto de necrosis. Este es el punto de necrosis. Aquí está. Ese es el punto de necrosis. Y todo lo que está rodeando a este punto, que está en color más gris pálido, todo esto que está en gris pálido, es la zona de penumbra, lo que podemos rescatar, la zona de penumbra. Vamos a trabajar con ese paciente, vamos a hacer lo imposible para evitar que esa zona isquémica necrótica avance. No tiene que avanzar, tenemos que detener el proceso. Variedades isquémicas. Tenemos subtipos isquémicos. Este es un estudio, un trial llamado POST, por acrónimos de qué: aterosclerosis de grandes vasos, cardioembolismo, oclusión de vasos pequeños e isquemias conjuntuales de etiología determinada. A este estudio POST, en el año 2015, se le dio mucha importancia hacia adelante, se ha seguido utilizando, inclusive se sigue utilizando, pero ya han salido otros trials, otros estudios contrastados, progresivos, para la enfermedad cerebrovascular. Factores que regulan el accidente isquémico. Vuelvo a insistir, la ley de Ohm, tienen que aprender la física de la ley de Ohm. Es decir, flujo igual a presión igual a flujo por resistencia. Otra vez, presión es igual a flujo por resistencia. De ahí podemos, de esa fórmula, reemplazar cualquiera de las triadas correspondientes. Podría ser que despejamos flujo
conclusión, ya saben que a menor diámetro, la resistencia sube a la cuarta potencia. Mientras el vaso más pequeño, eso es tremenda resistencia. Y si aumenta la resistencia, ¿qué aumenta? La presión, no unidad. Acá tenemos, pero aquí tenemos, justamente está enseñando la localización de un accidente vasculocerebral embólico, que está justo a este nivel. Aquí hay un poquito de grasa, ¿no? Aquí está el trombo, justamente en este lugar, que corresponde a este lugar del paciente. Este es su cerebro. El cerebro anterior es muy delicado, el cerebro anterior. Vamos a incluso la conducta. Así que puede tener un accidente vasculocerebral del lóbulo frontal. Puede terminar teniendo conductas bizarras. ¿Qué es eso? Puede convertirse en un psicópata. Puede ser un asesino en potencia y no sabe, no se da cuenta. Se puede comer a su papá o a su mamá o a su hermanito y no se da cuenta. No siente culpabilidad. El lóbulo frontal nos maneja. Es el árbol del conocimiento, está ahí. Entonces, antiguamente, ¿qué se hacía con esos psicóticos, psicópatas, asesinos, esos que tenían conductas muy agresivas en los hospitales psiquiátricos? Se quitaban el lóbulo frontal. Hacía lobotomía de la del lóbulo frontal. ¿Cómo trataban a sus pacientes? Así. Así como se dice. Entonces alguien le dice, alza la mano, bájala, alza la mano izquierda y tócate la oreja. Quédate ahí hasta mañana y me quedo hasta mañana. ¿Me han entendido? Es muy importante el lóbulo. Causas más frecuentes de enfermedad, trombosis, embolismo, estamos repitiendo, no puede ser aguda, gradual, la patología de base, puede ser la aterosclerosis, incluyendo cardíaco. Por lo general de origen cardíaco. ¿Y cuándo es de origen cardíaco? Cuando hay arritmias. ¿Cuáles? Taquicardias especialmente. Las fibrilaciones de todas ellas, cuando el corazón hace esto, está fibrilado. Eso es lo peor, porque eso es una forma. Pacientes que tienen arritmias con fibrilación, con taquicardias supraventriculares, pues hay que darles anticoagulantes antes de que hagan una enfermedad cerebrovascular. ¿De qué tipo? Trombótica. Infartos vasculares, con pequeños infartos de pequeños vasos. Esto se da cuando estos infartos vasculares en pacientes con hipertensión crónica. El cerebro tiene su autorregulación, no se olvide. El cerebro tiene su autorregulación. La autorregulación cerebral que nos maneja. Si no tuviéramos esta autorregulación cerebral, que permite que haya presencia de un elemento extraño sin producir hipertensión intracraniana por un tiempo, es la autorregulación cerebral. Hemos visto esa curva. Pueden permanecer varias horas, quizás hasta días, pero una vez que empieza a aumentar la presión intracraniana, se eleva dramáticamente y el paciente empieza con náuseas, vómitos en escopeta. Gran cefalía, pierde la conciencia, entra en estado de coma. A eso no he visto el estado de coma. Tenemos alteraciones no ateroscleróticas de la vasculatura cerebral. Y entre estas, ¿cuáles tienen? Estas tienen trazo genocitomolecular. ¿Cuáles tienen? Disecciones arteriales. Otro trazo genocitomolecular. Las displasias fibromusculares, hay varias. Las enfermedades sistémicas, vasculitis. Y aquí tenemos el lupus.
La enfermedad de Moya, ¿no? Que empieza con alteraciones del octavo par y desequilibrio y empieza a girar todo. El paciente tiene vértigo y vómitos incontrolables, algo que debe ser muy desagradable. Y de las últimas, las más raras, las arteriopatías focales juveniles cervicales. Volvemos a ver la autorregulación cerebral porque es importante para estos temas de niño. Concepto básico: fenómeno por el cual el flujo sanguíneo cerebral es mantenido a niveles relativamente constantes a pesar de las variaciones de la presión de perfusión. Y la anterior clase ya hablé y les dije, la capacidad cráneo espinal que está acá no se refiere al sistema tampón bajo del bicarbonato, no, es la capacidad tampón del sistema craneal y espinal para desalojar líquido cefalorraquídeo hacia la médula para evitar que aumente la presión intracraneal. Esa es la capacidad craneal. Mecanismos de autorregulación: la vasculatura lisa de los vasos responden a los cambios de presión, se contraen cuando la presión incrementa para evitar más hipertensión intracraneal y se relajan cuando la presión cae. Es un switch que está autorregulando el cerebro constantemente. Nos paramos de manos y el cerebro se autorregula cuando estamos. Cuando nos echamos para dormir, nuestro cerebro se autorregula para que no hagamos hipertensión. Se autorregula. ¿Por qué? Porque el estado plano de 0 grados dorsal aumenta la presión intracraneal. Es bueno dormir con 10 grados, está en mi cabeza. Y con 20, por dormir a 10 grados. 15 grados. Pongamos almohadita. No dormimos nada. Pongamos almohadita para conservar óptimo nuestro sistema nervioso. Hay mucha gente que dice, no, yo no puedo dormir con almohada, y están inventando almohadas que automáticamente hacen un hueco para la presión cervical. Está bien, porque mucha gente duerme con la cabeza así, como estoy haciendo yo ahorita, eso es malo. Mire, ahorita la posición que he hecho me ha hecho dar una cruzada atrás. Esto. Pues bueno, tampoco es la almohada muy alta, es bueno, no para nada. Pero tamaño adecuado y que no se aplaste mucho, está bien. Posición 10 a 15 grados. Paciente con hipertensión intracraneana, ¿qué posición tiene que tener? 30 grados. No podemos echarlo menos. Así tiene que estar. Cabeza aquí y él está aquí. Cabeza, 30 grados. El mantenimiento del flujo sanguíneo y su autorregulación deben marcarse entre 60 a 150 de presión arterial media. ¿Cuál es la mejor presión arterial media? Toda aquella presión arterial que está un poco por encima de 90 es excelente presión arterial media. Por debajo de 90 ya no garantiza un buen flujo sanguíneo cerebral. Por debajo de 80 el aporte es inadecuado. Por debajo de 70 ya hay hipoflujo sanguíneo cerebral. Por debajo de 70, ¿qué? Milímetros de mercurio. ¿De qué estoy hablando? Presión arterial media. ¿Cuál tiene que ser nuestra presión arterial media siempre? 90. 90 para mantener irrigado el cerebro. 60 o más sistólica. Esa es la media, ¿no? La sistólica más de 90. Diastólica más de 60 para el riñón. No se olvide. El riñón va a filtrar si la presión diastólica es más de 60. Autorregulación en la enfermedad isquémica, así como las presiones de perfusión cerebral caen, los vasos sanguíneos se dilatan para ofrecer menor resistencia y aumentar o mantener el flujo.
La caída por debajo de 60 provoca hipopluma. Entre 60 ya les dije, y aumenta la dilatación de extracción del oxígeno y del tejido fluido. Con todo grupo por debajo de 50 mililitros se altera la síntesis de proteínas, y esto es real. Si llegamos a 35 mililitros por cada 100 gramos, la síntesis cesa y va a disminuir por debajo de 25. Y por debajo de 25, si se paraliza, ya menos de 25, se paraliza el metabolismo hidrocarbonado y se inicia la glucosis anaeróbica. Todo esto, hipoperfusión, ¿a qué lleva? Acidosis y la bioelectricidad va a disminuir la comunicación bioeléctrica a menos de 10 mililitros, cuando es esta a menor a 10, por cada 100 gramos de tejido cerebral, a lo que llamamos insuficiencia eléctrica. Las únicas células del organismo humano que no trabajan y no soportan hipoxia ni por minutos son las células cerebrales. ¿Cuánto hemos dicho? 3 minutos a más tarde. La hipoxia celular cerebral. La zona isquémica, la zona central, presenta daño irreversible en contados minutos. Pero la zona de penúltimo, que estaba hablando toda la clase, lo que vamos a salvar, podría ser salvada si hay suficiente circulación colateral y se hace el manejo terapéutico adecuado. ¿Qué hay en la zona isquémica? Depresión de ATP, alteración de las bombas de sodio, potasio y calcio, acidosis láctica, acúmulo de radicales libres, y activación de la cascada de glutamato. Para esto, activación de la cascada de glutamato y óxido nítrico, leer por favor, esto está en mi libro y hasta cualquier parte de Google. Estos son los espacios presinápticos, espacio sináptico, postsináptico. Aquí tenemos los receptores AMPA, cainato, NMDA, N-metil de aspartato, que tienen que ver con el intercambio iónico. El gas ingresa y se activa la cascada del glutamato, y el glutamato no goza de preferencia por la neurona, no le gusta la neurona. Lo que va a producir es excitotoxicidad y apoptosis. La sintaxis y la material juegan roles alternantes. La N vasodilata el incremento al flujo sanguíneo y la INOS aumentando hacia el mismo tipo la presión de los datos. Derivado del óxido nítrico, porque el óxido nítrico puede producir ruptura del DNA mitocondrial. En resumen, el óxido nítrico en el cerebro no se lleva bien con el corazón. Muy bien, ya en el final irreversible por la disfunción mitocondrial ocasionada por radicales libres. Toda la disfunción mitocondrial, somos mitocondrias, es nuestro chip. Pues también dependemos de la vida. Necroptosis y apoptosis, ya hemos hablado en la fase de inflamación. El tipo de apoptosis, la permeabilización mitocondrial es un subtipo, la vía por muerte de receptores, una vía alterna de muerte de receptores, y obviamente el estrés del retículo endoplasmático. Por sector de oro, isquemia cerebral focal más común que la normal, cambios microscópicos ocurren a las 2 horas de isquemia, infarto a las 24 horas, isquemia prolongada produce necroptosis y luego podría ser en el doctor central activar apoptosis, directamente necroptosis. Niveles energéticos de ATP son necesarios para formar apoptosomas, sin ellos no hay apoptosis, o sea que la apoptosis requiere de apoptosomas.
Durante un nivel isquémico secundario, el ATP disminuye, el metabolismo del hidrocarburo dependiente se pierde en un 50% de los casos. Y el nivel de ATP no solo depende de los psíquicos, sino también de la distribución mitocondrial, esencialmente su actividad del par. ¿Qué es el par? Es esencial, es el poli ADP ribosa polimerasa, que es un complejo sistemático de reacción. Las zonas impactadas de eventos isquémicos se deben a bajos niveles de ATP, estando por el núcleo. Por lo tanto, lo que tenemos que trabajar es la zona de penumbra. Edemas cerebral de evento isquémico puede ser citotóxico o vaso. Genética del stroke, que son los factores genéticos identifican a gemelos monocigóticos como predispuestos al stroke. Este estudio del GWAS es un metaanálisis del estudio del genoma ampliado que ha dado estos genomas como el SZ, el HD, que pueden predisponer a eventos isquémicos. Desórdenes monogénicos también existen. Y ahí tenemos el síndrome famoso de Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan, el cerebro, que van a predisponer a la disección de las arterias cervicales. Luego tenemos la enfermedad de Fabry, que trae muchos problemas. Luego la homocisteinuria, la leucoencefalopatía. Fisiopatología molecular sistémica, hay que ver homocisteína, trastornos de la homocisteinuria, mutaciones, enfermedades de Fabry, además la galactosidasa. Todas estas son temas que obviamente no se pueden dar en la clase, pero tienen que leer. Quieren hacer genes. Y las formas clínicas, comienzo súbito, gran compromiso de la vida, y vean esto es un segmento que se entra medicamentoso, puede ser hemorragia subaracnoidea, las peores, la hemorragia subaracnoidea es la peor. Cuando está presente no hay mucho que hacer, por mucho que esté en terapia intensiva no hay mucho que hacer. ¿Cómo diagnosticamos la subaracnoidea? Hemorragia subaracnoidea, compulsión lumbar, la trombosis embólica, la transfusión clínica, la broncoplasticidad, la transfusión completa, isquemia cerebral, presencia de sangre. Miren, esto ya es postmortem, exámenes postmortem. Todo lo que ven acá es una zona impactada, todo lo que es impactada y el resto está isquémico. Y de alrededor de armoninas arteriales hiperténicos, acá tienen un CT scan. Todo lo que es blanco se hemorragia, esto que es una hemorragia vascular. Ahí se mantienen los ventrículos, no hay una excesiva hipertensión intracraniana. Y esto que está acá, esto es un infarto. El infarto se ve negro. El infarto se ve negro. Aneurismas, ruptura de aneurismas. Acá tenemos esta telegrafía. Interesante, miren ustedes.